En 2017, en el silencio absoluto de un laboratorio parisino, un grupo de científicos trabajando en el proyecto internacional Scan Pyramids se quedó inmóvil con la mirada fija en la pantalla de un ordenador. No eran arqueólogos con sombreros polvorientos, sino físicos nucleares especialistas en rayos cósmicos. Su herramienta no era el pico ni la pala, sino detectores de muones, dispositivos extremadamente complejos capaces de captar partículas subatómicas nacidas en el caos de estrellas moribundas a millones de años luz de la Tierra. Estas partículas, los muones, llueven sobre nuestro planeta, atravesando casi cualquier materia. Pasan a través de edificios, montañas, y como se descubrió también a través de las pirámides egipcias. Analizando la trayectoria y la cantidad de estas partículas que atraviesan la piedra, es posible crear un mapa tridimensional de la densidad del objeto y ver su interior del mismo modo que los rayos X permiten ver los huesos humanos. Tras meses recopilando datos, el ordenador generó una imagen de lo que se ocultaba en el interior de la mayor de las maravillas del mundo, la pirámide de Keops. Los científicos no encontraron oro ni sarcófagos ni artefactos malditos. Encontraron algo mucho más inquietante e inexplicable, un vacío. Un enorme vacío en el corazón mismo de la Gran Pirámide, en un lugar donde, según todos los planos y teorías, no debería existir. Durante 4.500 años, millones de turistas, investigadores, saqueadores y científicos han caminado literalmente a pocos metros de él sin sospechar su existencia. Y no se trataba de una pequeña cámara secreta o un estrecho pasillo olvidado por los constructores. Los datos verificados 3 veces por equipos independientes de Francia, Japón y Egipto mostraban algo colosal comparable en tamaño a un Airbus A320 con 200 plazas. Una cavidad de al menos 30 metros de longitud y varios pisos de altura oculta justo encima de la famosa Gran Galería el corredor inclinado que conduce a la cámara funeraria del faraón. Antes de pasar a la parte principal, nos gustaría pedirles un pequeño apoyo. Un like y una suscripción serían la mejor muestra de agradecimiento. Gracias. Los medios de comunicación de todo el mundo estallaron con titulares. El mundo de la egiptología se dividió en dos bandos enfrentados. Unos, conteniendo la respiración, hablaban del mayor descubrimiento del siglo XXI y de la posible localización de la verdadera tumba intacta de Keops, escondida tras un ingenioso sistema de trampas y cámaras falsas. Otros, encabezados por el entonces todopoderoso ex ministro de Antigüedades Zahi Hawass, declaraban airadamente que no era un descubrimiento sino propaganda, que no existía tal vacío sino solo una acumulación de pequeñas grietas o variaciones en la densidad de la piedra que los físicos habían interpretado erróneamente. Pero la pregunta quedó suspendida en el aire punzante y fría como una corriente en una antigua cripta. ¿Y si el mayor monumento del planeta, la única de las 7 maravillas del mundo que ha sobrevivido hasta nuestros días, hubiera ocultado todo este tiempo su mayor secreto a plena vista? ¿Qué hay en ese gigantesco vacío sellado herméticamente por todos lados? ¿Y por qué los antiguos constructores hicieron esfuerzos sobrehumanos para que nadie jamás, bajo ninguna circunstancia, supiera de su existencia? Para comprender realmente por qué este vacío en la Gran Pirámide provoca tanto asombro y desconcierto, primero debemos mirar otros descubrimientos igualmente misteriosos hechos en las arenas de Egipto. Vamos a repasar 9 hallazgos increíbles realizados en tumbas y templos egipcios para al final volver al protagonista de nuestra historia y desvelar todos sus secretos. Empecemos por algo aparentemente simple e insignificante. No una máscara de oro, no un sarcófago gigantesco, sino un pequeño trozo de metal. En 1837, el coronel británico y explorador Howard Weiss, un hombre de reputación bastante controvertida, realizaba excavaciones en la Gran Pirámide. Weiss era ambicioso e impaciente. No dudaba en usar pólvora para abrirse paso a través de la mampostería milenaria, por lo que muchos egiptólogos aún lo maldicen.
Pero precisamente sus métodos brutales llevaron a un descubrimiento asombroso. Al limpiar el conducto de ventilación sur, que parte de la cámara del rey, los trabajadores bajo su dirección encontraron algo emparedado en la mampostería, una pequeña lámina de hierro de aproximadamente 26 centímetros y varios milímetros de grosor. Parece poca cosa, pero la Gran Pirámide se construyó alrededor del año 2560 justo en pleno apogeo de la Edad del Bronce. La humanidad de aquella época construía estructuras ciclópeas y dominaba conocimientos avanzados de astronomía y matemáticas, pero en metalurgia sus capacidades se limitaban al cobre y al bronce. La edad del hierro, cuando el ser humano aprendió a fundir hierro a partir del mineral y trabajarlo, llegaría a esa región casi 2000 años después. Encontrar un objeto de hierro trabajado dentro de la mampostería original sellada de la pirámide era como encontrar un microchip en un castillo medieval. Simplemente no podía existir. Los escépticos atacaron inmediatamente a Weiss, acusándolo de haber colocado él mismo la lámina para ganar fama y justificar sus métodos bárbaros. Las acusaciones parecían plausibles, ya que la reputación de Weiss estaba lejos de ser impecable. Durante décadas la lámina se consideró una vergonzosa falsificación, pero la historia tuvo un giro inesperado. En 1989, científicos del Museo Británico realizaron un nuevo análisis más exhaustivo del artefacto y los resultados dejaron a todos atónitos. Primero, el análisis metalográfico demostró que la lámina era realmente antigua. Segundo, en su superficie se encontraron trazas microscópicas de dorado, lo que indicaba un propósito ritual y no utilitario. No era un martillo perdido de un obrero, sino un objeto valioso. Posteriormente, un análisis del siglo XXI, mediante espectrometría de masas, confirmó lo más importante: la lámina no estaba hecha de hierro meteorítico. Los egipcios ocasionalmente encontraban meteoritos, los consideraban un regalo del cielo y forjaban con ese metal celestial pequeños puñales o amuletos. El hierro meteorítico se identifica fácilmente por su alto contenido en níquel. En esta lámina apenas había níquel. Eso significaba que había sido fabricada a partir de mineral que hubo que extraer, enriquecer y fundir en un horno a más de uno. 500 de axis, una tecnología que oficialmente los constructores de pirámides no poseían. Entonces, ¿qué es prueba irrefutable de que los antiguos egipcios dominaban la metalurgia del hierro miles de años antes de lo que creíamos, pero por alguna razón mantenían ese conocimiento en el más absoluto secreto? O tal vez un fragmento de herramienta o objeto ritual dejado por una civilización aún más antigua, cuyos conocimientos los egipcios solo heredaron. Esta pequeña lámina de hierro oxidada no es solo un artefacto, es una grieta en el monolito granítico de la cronología aceptada de la historia humana. Ahora nos trasladamos varios cientos de kilómetros al sur de Giza, a Abidos, una de las ciudades más antiguas y sagradas del Alto Egipto. Aquí se encuentra el magnífico templo funerario del faraón Seti I Padre, del gran Ramsés II. Este templo es famoso por sus bajorrelieves, considerados la cima del arte del antiguo Egipto, increíblemente detallados, elegantes y perfectamente conservados. Pero en una de las enormes vigas del techo, a varios metros de altura, está grabado algo que rompe con el conjunto y ha hecho hablar al mundo entero. Entre los jeroglíficos tradicionales, que representan aves, serpientes, dioses y símbolos de poder, se distinguen claramente figuras que a cualquier persona moderna le provocan asociaciones inequívocas con tecnología militar del siglo XX. No hace falta ser experto para reconocer un objeto que recuerda asombrosamente a un helicóptero de combate, con un fuselaje bien definido, rotor principal, arriba y cola con rotor de cola. A su lado, algo muy parecido a un tanque moderno o una pieza de artillería autopropulsada con torreta y cañón, y un poco más allá figuras interpretadas como un submarino y algo parecido a un avión futurista o un dirigible. Cuando estas fotografías se filtraron a la prensa e Internet,
a finales del siglo XX, produjeron el efecto de una bomba. Los defensores de la teoría del paleocontacto, que afirman que civilizaciones extraterrestres visitaron la Tierra en la antigüedad, celebraron ahí estaba la prueba directa grabada en piedra. Los antiguos egipcios o bien poseían tales tecnologías increíbles o las habían visto en sus dioses que descendían del cielo en máquinas rugientes. ¿Cómo explicar de otro modo la aparición de un helicóptero más de 3.000 años antes de los primeros dibujos de Leonardo da Vinci? La egiptología oficial, por supuesto, ofrece una explicación mucho más prosaica. Se trata de un palimpsesto. Un palimpsesto es un manuscrito, o en este caso una inscripción en piedra, hecha sobre una anterior borrada. Los expertos afirman que es el resultado de la superposición de dos textos distintos. Originalmente en la viga estaban grabados los títulos del faraón Seti I. Uno de ellos era el que repele los 9 arcos, los enemigos de Egipto. Más tarde, en tiempos de su hijo Ramsés II, por alguna razón se enyesaron los jeroglíficos antiguos y se grabaron nuevos con los títulos de Ramsés, que se llamaba el que protege Egipto y conquista tierras extranjeras. Con el paso de miles de años, parte del yeso se desprendió y los dos niveles de símbolos se mezclaron en una extraña amalgama. Así, por ejemplo, el jeroglífico arco del título de Seti superpuesto al jeroglífico mano del título de Ramsés habría formado por casualidad el contorno del helicóptero. Suena lógico y científico, pero si uno observa las imágenes sin prejuicios, las dudas persisten. Las coincidencias son demasiado exactas, las proporciones del helicóptero, la torreta y las orugas del tanque, la forma aerodinámica del submarino. ¿Pudo la simple y casual superposición de símbolos crear un grupo de imágenes tan claras y técnicamente reconocibles, agrupadas en un mismo lugar? ¿Por qué no hay imágenes casuales similares en otras partes del enorme templo, donde también hay inscripciones corregidas? ¿O acaso el antiguo cantero, realizando su trabajo rutinario, realmente representó lo que un día vio con sus propios ojos? Tal vez una escena de batalla, pero no de hombres, sino de dioses manejando máquinas celestiales rugientes. El templo de Ábidos guarda silencio conservando sus secretos y dejándonos a solas con estos inquietantes jeroglíficos venidos del futuro. La mayoría de las momias que vemos en los museos provocan más interés científico que miedo. Sus rostros, aunque desecados, suelen estar serenos, como si durmieran en su eternidad, esperando el renacimiento en el más allá. Pero hay una de la que solo su visión produce un escalofrío. Su nombre oficial es Hombre Desconocido. Pero en la prensa y entre el público, solo se la conoce como la momia que grita. Fue hallada en 1881 en el llamado escondite real de Deir el-Bahari. Se trató de un descubrimiento increíble. Los antiguos sacerdotes, para salvar las tumbas de los faraones de los saqueadores, reunieron las momias de muchos grandes gobernantes, incluidos Ramsés el Grande y Seti I, y las reenterraron juntas en una tumba discreta. Pero entre esos grandes nombres había un sarcófago sencillo de cedro, sin inscripciones. Al abrirlo, los investigadores retrocedieron horrorizados dentro, y hacía una momia congelada en un momento de agonía insoportable. La cabeza echada hacia atrás, la mandíbula abierta en un grito silencioso eterno, y todos los músculos faciales tensos en una mueca de sufrimiento inhumano. Todo en ese entierro estaba mal, era ofensivo según los cánones del antiguo Egipto. Las manos y los pies del difunto estaban fuertemente atados con correas de cuero. En lugar de las finas vendas de lino obligatorias para el viaje al más allá, su cuerpo estaba envuelto en piel de oveja. Para los egipcios, la oveja, y especialmente su lana, era un material ritualmente impuro, capaz de contaminar al difunto y cerrarle para siempre el camino al reino de Osiris. Además, la momificación se había realizado de forma extremadamente descuidada, por no decir blasfema. Los órganos internos, que siempre se extraían, cuidadosamente se embalsamaban y se guardaban en vasos canopos. Aquí se dejaron dentro. El cuerpo simplemente se secó en natrón,
como si fuera pescado en salazón. Todo indicaba una cosa. A este hombre no solo lo habían matado, sino que querían borrarlo de la historia, privarlo de nombre y lo más terrible de toda posibilidad de vida en el más allá. Era el castigo supremo. ¿Quién era este desdichado? Durante años fue con misterio, pero las tecnologías modernas, tomografía computerizada y análisis de ADN han permitido levantar parcialmente el velo. Una de las principales hipótesis apunta a que podría tratarse del príncipe Pentaur, hijo del faraón Ramsés III. Según antiguos papiros, Pentaur participó en la llamada conspiración del Harén, un intento de asesinar a su propio padre y hacerse con el trono. El complot fue descubierto. Según los documentos judiciales al príncipe, por ser de sangre real, se le permitió morir por su propia mano. Probablemente lo condenaron a una ejecución terrible, lo obligaron a suicidarse tomando veneno o lo asfixiaron. Sus convulsiones predemortales y su grito congelado quedaron impresos para siempre en su rostro. El análisis de ADN confirmó que el hombre desconocido era efectivamente un pariente cercano de Ramsés III. Pero existe otra teoría aún más macabra. Algunos expertos forenses que estudiaron las tomografías notaron un pecho anormalmente expandido y sugirieron que podría haber sido enterrado vivo. En ese caso, su último grito lo habría dado ya dentro del sarcófago cerrado en total oscuridad y estrechez, consciente del horror inimaginable de su situación. Al mirar esta momia no vemos solo restos antiguos, vemos un momento concentrado de puro terror auténtico, congelado en el tiempo y que sigue resonando en la eternidad. A veces los descubrimientos más extraños y perturbadores no son los que provocan repulsión o miedo, sino los que rompen completamente nuestros estereotipos y nos obligan a pensar en un sistema de valores totalmente distinto al de las antiguas civilizaciones. En 1859, el arqueólogo francés Auguste Mariette descubrió en la necrópolis de Dra Abu el Naga una tumba intacta de la reina Ahotep, madre del faraón Amos-Birsir, que vivió en el siglo XVI y III. Era una época de grandes convulsiones cuando Egipto luchaba por su independencia, intentando expulsar a los invasores asiáticos hicsos. La tumba estaba llena de tesoros, brazaletes de oro, puñales con hojas de electrodiademas. Pero entre todo ese esplendor había un objeto sin paralelo en todo el arte egipcio, un pesado collar de oro compuesto por tres enormes y pesadas colgantes en forma de moscas. Moscas gigantes perfectamente fundidas en oro puro y detalladas. ¿Por qué moscas insectos que en nuestra cultura moderna asociamos con suciedad, enfermedad y molestia? ¿Por qué una gran reina llevaría en el pecho una joya tan extraña? La respuesta está en la mentalidad guerrera de la época. Resulta que la Orden de la Mosca de Oro era la máxima condecoración militar del antiguo Egipto. Se otorgaba a los guerreros que demostraban en el campo de batalla una valentía, valor y sobre todo tenacidad excepcionales. Al igual que la mosca, a pesar de todos los intentos de ahuyentarla, vuelve una y otra vez a atacar su objetivo, así debía ser el guerrero egipcio persistente e implacable contra el enemigo. La reina Ahotep, que tras la muerte de su esposo gobernó de facto como regente de su hijo menor, no fue solo una soberana de palacio. Estelas conservadas la describen como la que cuidó de los soldados de Egipto, reunió al ejército y aplastó a los rebeldes. Dirigió personalmente campañas militares para expulsar a los hicsos. Su hijo, el faraón Amose, la condecoró 3 veces con la máxima orden, 13 enormes moscas de oro en su pecho. No era solo una joya extravagante, eran 3 equivalentes a las más altas condecoraciones modernas por valor. Prueba de que esta mujer no fue solo reina, sino una verdadera comandante, cuya furia, tenacidad y voluntad inquebrantable en combate se comparaban con la de un enjambre de moscas. Imagina la escena: la reina en completo atuendo de batalla
y en su cuello, en lugar de elegantes lotos o escarabajos gigantescos insectos de oro, símbolo de su espíritu indomable. Este hallazgo muestra cuán diferentes, cuán más primitivos y poderosos eran los símbolos y conceptos de heroísmo en aquella época lejana y cruel. Volvamos al tema de tecnologías que, según la historia oficial, los antiguos egipcios no deberían haber tenido. En el complejo templario de Dendera, dedicado a la diosa del cielo y del amor Hathor, había un lugar vedado a los simples mortales, profundas y estrechas criptas subterráneas bajo el edificio principal. Las paredes de estos espacios, completamente oscuros, están cubiertas de bajorrelieves, y entre ellos hay varias escenas que provocan auténtico asombro a cualquier persona moderna familiarizada con física y electrotecnia. En estos relieves se ve a sacerdotes egipcios sosteniendo enormes objetos alargados que recuerdan asombrosamente a gigantescas lámparas de descarga de gas o tubos de Crookes. Cada objeto tiene forma de bulbo, reposa sobre un soporte que parece un loto el zócalo, y dentro se representa una larga serpiente sinuosa que sale del loto y se extiende hasta el extremo opuesto del bulbo, exactamente como un filamento o una descarga luminosa en un tubo de vacío. Desde la base de toda la estructura sale algo que solo puede interpretarse como un cable. Este cable llega a una gran caja sobre la que se sienta un dios con cuchillo, simbolizando quizá una fuente de energía o una advertencia de peligro. Toda la lámpara está sostenida por el llamado pilar Digit, que según los defensores de esta teoría actúa aquí como aislante de alto voltaje. Los partidarios de teorías alternativas están convencidos de que se trata de una representación técnicamente precisa de un dispositivo de iluminación eléctrica. Plantean una pregunta muy razonable y aún sin respuesta. ¿Cómo decoraban los antiguos egipcios las profundas y oscuras tumbas y corredores de los templos con complejas policromías? Si hubieran usado antorchas o lámparas de aceite, los techos y partes superiores estarían cubiertos de una gruesa capa de hollín negro, pero no hay nada. Los techos están completamente limpios. Experimentos con sistemas de espejos para reflejar la luz solar demostraron que ese método es extremadamente ineficaz y no ilumina estancias profundas excavadas en la roca. ¿Pudieron los antiguos sacerdotes conocer el secreto de la electricidad, obtenida, por ejemplo, mediante gigantescas baterías galvánicas, similares a la famosa batería de Bagdad? Los egiptólogos, por supuesto, lo niegan rotundamente. Insisten en que se trata de una representación puramente simbólica y mitológica del acto de creación del mundo. El loto simboliza la colina primordial surgida del caos acuoso. La serpiente que sale de él es el dios Heket, o el niño de la creación. La caja es solo un pedestal, y el pilar Dayed representa la columna vertebral de Osiris, símbolo de estabilidad y resistencia del universo. Pero la analogía con la lámpara eléctrica es tan fuerte y persistente que resulta imposible descartarla. ¿Acaso los antiguos artistas, sin saberlo, crearon un complejo argumento mitológico que miles de años después resultaría ser casi un esquema exacto de un dispositivo eléctrico real? ¿O simplemente dibujaron lo que la casta superior de sacerdotes usaba en sus rituales secretos realizados en la absoluta oscuridad de las criptas subterráneas, iluminadas por una luz fría, sin humo y sobrenatural, no lejos de la famosa pirámide escalonada de Djer en Saqqara? Se encuentra un lugar que tal vez impresione más a un ingeniero que las propias grandes pirámides de Giza, el Serapeum, un gigantesco necrópolis subterráneo que, según la versión oficial, estaba dedicado al entierro de los toros sagrados Apis, encarnaciones terrenales del dios Ptah. Pero lo que hay dentro hace dudar de esa explicación aparentemente lógica. Imagina largos y oscuros corredores excavados directamente en la roca caliza. A ambos lados hay enormes nichos, y en cada uno de ellos hay un sarcófago de granito.
La palabra sarcófago no transmite toda la magnitud, son auténticas cajas monolíticas de dimensiones monstruosas. Cada una tallada de un solo bloque de granito de Asuán, basalto o diorita, algunas de las rocas más duras de la Tierra. El peso de cada caja junto con la tapa oscila entre 70 y 100 toneladas. Pero lo impresionante no es solo el peso, sino la calidad del acabado. Las superficies exteriores e interiores están pulidas hasta brillar como espejos, los ángulos son perfectamente rectos y las caras perfectamente planas, con tolerancias que hoy solo se consiguen con máquinas de precisión. La tapa encaja en la base con tal exactitud que no cabe ni una cuchilla de afeitar entre ellas. La versión oficial dice que todo esto se hizo para momias de toros sagrados. Pero surgen varios problemas irresolubles. Primero, la mayoría de estos 25 gigantescos sarcófagos se encontraron completamente vacíos, ni momias, ni ajuar funerario. Segundo, incluso en el único que se halló sellado en lugar de la momia de un toro, solo había una mezcla caótica de huesos de distintos animales cubiertos de betún. Tercero y lo principal, ¿cómo pudieron los antiguos egipcios, sin herramientas de hierro y mucho menos máquinas con fresas de diamante, lograr ese nivel de acabado en el granito más duro? ¿Cómo bajaron esos monolitos de 100 toneladas por estrechos corredores subterráneos y los colocaron con precisión quirúrgica en los nichos? Pero lo más inquietante e informativo del Serapeum no son los sarcófagos colocados en sus cámaras, sino uno que quedó abandonado en el corredor inacabado, como si se hubiera atascado a medio camino hacia su nicho. Precisamente ese destruye todas las teorías de miles de esclavos con cinceles de cobre y cuerdas. Su superficie no muestra huellas de un trabajo manual primitivo, parece como si una máquina gigantesca lo hubiera tallado de la roca y por alguna razón se hubiera detenido a mitad de camino. Ingenieros como Christopher Dunn, que han dedicado décadas al estudio de estos artefactos, afirman que son huellas de un nivel tecnológico increíblemente alto, posiblemente perdido. Hablan de mecanizado ultrasónico de la piedra, de métodos para ablandar temporalmente el granito o incluso de levitación acústica para mover tales pesos. Al contemplar estas cajas perfectas de muchas toneladas, uno empieza a dudar seriamente de que las crearan personas con taparrabos. El Serapeum no se siente como una tumba, sino como un taller de producción de alta tecnología abandonado, o quizá un almacén de algo muy importante y peligroso cuyos creadores se marcharon dejando artefactos que aún hoy no podemos reproducir ni comprender del todo. Ningún relato sobre descubrimientos inquietantes de Egipto estaría completo sin mencionar la más famosa, difundida y siniestra de todas, la maldición del faraón Tutankamón. Cuando en noviembre de 1922 el arqueólogo británico Howard Carter y su patrocinador Lord Carnarvon, tras años de búsquedas infructuosas, abrieron por fin un pequeño agujero en la puerta sellada de la tumba KV-62 en el Valle de los Reyes, no imaginaban que estaban liberando algo más que tesoros históricos. Carter miró dentro y a la pregunta de Carnarvon, ¿ve algo?, pronunció su famosa frase, sí, cosas maravillosas. Pero junto con el brillo del oro de la tumba, también salió la oscuridad. La leyenda dice que sobre la entrada se encontró una tablilla de arcilla con la inscripción «La muerte alcanzará con alas rápidas a quien perturbe el reposo del faraón». Aunque la mayoría de historiadores serios niegan la existencia exacta de esa tablilla, la cadena de muertes extrañas y trágicas que siguió al descubrimiento hizo temblar al mundo y convenció incluso a los escépticos más endurecidos de la existencia de una maldición. La primera y más conocida víctima fue Lord Carnarvon. Solo 5 meses después de la entrada triunfal en la tumba, en marzo de 1923, un mosquito le picó en la mejilla. Al afeitarse, se cortó accidentalmente esa zona. La herida insignificante se infectó, empezó una septicemia, y el 5 de abril de 1923,
El Lord, de 56 años, murió entre terribles sufrimientos en el Hotel Continental de El Cairo. En el preciso momento de su muerte, según informaron los periódicos de la época, toda la ciudad de El Cairo se quedó inexplicablemente sin luz durante varios minutos. Y en su castillo familiar en Inglaterra, a miles de kilómetros, su querida perra terrier Susie aulló largamente y cayó muerta. Eso fue solo el comienzo de una siniestra cadena. George J. Gould, financiero estadounidense y amigo de Carnarvon, visitó la tumba, se resfrió ese mismo día y murió poco después de neumonía fulminante. El príncipe egipcio Ali Kamel Fahmy Bey, que se fotografió en la tumba, fue asesinado meses después en Londres por su esposa. Sir Archibald Douglas Reed, el radiólogo que primero irradió la momia de Tutankamón para determinar su edad, murió en 1924 de una enfermedad desconocida y debilitante. Aubrey Herbert, uno de los ayudantes clave de Carter, que participó en la apertura del sarcófago, murió en 1928 en el mismo Hotel Continental de pulmonía. El secretario de Howard Carter, Richard Bethel, fue hallado muerto en su cama en 1929 en un club londinense de élite. Causa oficial infarto, pero circularon rumores de estrangulamiento. Su padre, Lord Westbury, que guardaba en casa algunos artefactos de la tumba, se tiró en 1930 por la ventana de su apartamento en el séptimo piso. En la primera década tras la apertura de la tumba, se relacionaron con la maldición más de 20 muertes misteriosas. Los escépticos intentan dar explicaciones racionales. Una de las teorías científicas más populares son hongos tóxicos y mohos como Aspergillus flavus, que pudieron acumularse en la tumba herméticamente cerrada durante 3.000 años. Sus esporas al entrar en los pulmones de personas con inmunidad debilitada podrían provocar reacciones alérgicas graves o infecciones pulmonares. Otros hablan del poder de la sugestión o de simples coincidencias trágicas. Pero hay un potente contraargumento que a menudo se pasa por alto. El propio Howard Carter, el principal profanador de la tumba, el que entró primero y pasó más tiempo dentro, vivió 17 años más tras su descubrimiento y murió en 1939 a los 64 años por causas completamente naturales. Aún así, la concentración de muertes extrañas y prematuras alrededor de un único evento creó una leyenda mucho más longeva que cualquier teoría científica. Parece como si un invisible guardián de la tumba, el espíritu del faraón, realmente se vengara metódicamente de quienes osaron perturbar el sueño eterno del joven rey. Volvamos a la Gran Pirámide mucho antes del descubrimiento del Gran Vacío. En 1993, el ingeniero robótico alemán Rudolf Gantenbrink realizaba un trabajo aparentemente rutinario. Por encargo del Instituto Arqueológico Alemán, debía estudiar el estado de los estrechos conductos de 20 kV que parten de la llamada Cámara de la Reina y ascienden en un ángulo de unos 40 grados. Durante mucho tiempo se creyó que eran conductos de ventilación, aunque resultaba extraño que no llegaran al exterior y que la Cámara de la Reina nunca estuviera destinada a un entierro ni necesitara ventilación. Gantenbrink construyó un pequeño robot oruga al que bautizó Upuaut II en honor al dios egipcio guía de caminos. El robot equipado con cámara y luces avanzó lentamente por el polvoriento conducto sur, donde ningún pie humano había pisado en 4.500 años. Tras recorrer 65 metros, chocó con un obstáculo. En la pantalla Gantenbrink y su equipo vieron algo increíble, una pequeña losa de caliza bien ajustada que hacía las veces de puerta con dos misteriosas piezas de cobre fijadas que parecían asas o contactos. Era la primera puerta sellada encontrada dentro de la pirámide desde la antigüedad. El mundo contuvo la respiración. ¿Qué había detrás? Una cámara funeraria secreta e intacta, un depósito de rollos con conocimientos secretos de los constructores. Sin embargo, justo después del descubrimiento estalló un escándalo. Gantenbrink, sin consultar a las autoridades egipcias, informó de su hallazgo a la prensa británica.
Esto enfureció al jefe del servicio de antigüedades egipcio, Zahi Hawass. Gantenbrink fue apartado del proyecto y durante 9 años la pirámide volvió a cerrar su secreto. Solo en 2002, una nueva expedición, esta vez bajo el auspicio de National Geographic, obtuvo permiso para continuar. Un robot más avanzado perforó un diminuto agujero de 3 milímetros en la puerta e introdujo una microcámara endoscópica. Lo que vieron fue a la vez una enorme decepción y un nuevo enigma aún más complejo. A solo 21 centímetros detrás de la primera puerta había una segunda. Otra losa de piedra toscamente trabajada que bloqueaba completamente el paso. ¿Por qué? ¿Por qué los antiguos constructores necesitaron crear un sistema tan complejo de 2 puertas consecutivas, separadas por una minúscula cámara vacía en un túnel estrecho e inaccesible para personas que aparentemente no lleva a ninguna parte? No parece una protección contra ladrones romper esas losas. No habría sido difícil. Parece más una barrera simbólica o un tapón tecnológico que oculta algo importante. Más tarde, en 2011, un robot aún más avanzado logró introducir una cámara flexible detrás de la segunda puerta. No había nada más que piedra toscamente trabajada. Pero en el suelo de la pequeña cámara entre las 2 puertas se encontraron misteriosos signos pintados con ocre rojo, posiblemente marcas de canteros. Hoy la mayoría de egiptólogos se inclinan por la versión ritual. Los conductos no son de ventilación, sino conductos estelares destinados a que el espíritu del faraón fallecido pudiera ascender por ellos hacia los cielos y unirse a las estrellas circumpolares eternas. Las puertas serían portales simbólicos al más allá. Pero entonces, ¿por qué parten de la cámara de la reina donde nadie fue enterrado? ¿Y qué significan las únicas asas de cobre? Algunos investigadores alternativos partidarios de la teoría de la pirámide como central eléctrica las ven como contactos eléctricos o partes de un complejo mecanismo. Las puertas de Gantenbrink son prueba material de que prácticamente no sabemos nada sobre la estructura interna ni el verdadero propósito de la pirámide. Está construida como una matriosca, detrás de un secreto siempre hay otro. Y estas pequeñas puertas misteriosas fueron solo el preludio de algo mucho, mucho mayor. Y así volvemos a ella, a la mayor enigma de la pirámide de Keops, a la anomalía que obliga a revisar todo lo que sabemos sobre ella, el gran vacío o como lo llaman oficialmente los científicos, Scan Pyramids Big Void. Intentemos una vez más comprender su verdadera magnitud. No es una sala, ni una cámara, es un volumen comparable al nave central de Notre Dame de París o al fuselaje de un gran avión de pasajeros. Y esta gigantesca cavidad herméticamente sellada se encuentra justo encima de la gran galería, el elemento arquitectónico más complejo, grandioso y enigmático de toda la pirámide. Su existencia es un desafío directo a toda la egiptología clásica. Inmediatamente después del anuncio oficial del descubrimiento en 2017, comenzaron feroces debates que continúan hasta hoy. ¿Qué puede ser hoy? Existen 3 hipótesis principales, cada una increíble a su manera. Primera hipótesis, la más cautelosa y segura para la ciencia oficial, necesidad estructural y constructiva. Algunos ingenieros y arquitectos sugirieron que los antiguos constructores crearon intencionadamente este vacío para reducir la colosal carga de la masa de piedra sobre el techo abovedado de la gran galería. Sería una especie de enorme arco de descarga. En la pirámide ya existen cámaras de descarga similares, aunque mucho menores sobre el techo de la cámara del rey. Esta versión suena lógica, pero tiene varios problemas serios. ¿Por qué hacer una cavidad de descarga tan colosal, tan perfectamente calculada y extendida? Para aliviar peso habría bastado un volumen mucho menor, quizá lleno de arena para distribuir mejor la carga. Y la pregunta principal, ¿por qué sellarla tan cuidadosamente y herméticamente sin dejar ningún acceso conocido? Segunda versión, la que más acelera el pulso a entusiastas y aventureros, es la verdadera cámara funeraria secreta del faraón Keops.
Sabemos que en la pirámide hay tres cámaras principales conocidas, la subterránea, la de la reina y la del rey, pero en ninguna se encontró momia ni rastro de rico ajuar funerario. El sarcófago de granito de la cámara del rey está vacío, toscamente trabajado y ni siquiera tiene tapa. Muchos investigadores llevan tiempo sospechando que todos esos espacios son solo un genial señuelo, un complejo sistema de trampas y caminos falsos creado para despistar a los ladrones. La verdadera cámara funeraria, donde reposa en paz eterna el gran Yufu, rodeado de sus inconmensurables tesoros, aún no ha sido encontrada y está oculta en una parte inaccesible del monumento. Si es así, el gran vacío es el candidato ideal, es enorme acorde al estatus del faraón. Está en el corazón mismo del monumento, por encima de todas las cámaras conocidas, y está completamente aislado de todos los corredores conocidos. Tal vez ahí en absoluto silencio y oscuridad desde hace 4500 años se encuentre lo que nadie jamás debería haber visto, un tesoro que supera todo lo hallado en la tumba de Tutankamón y, lo más importante, la momia intacta del mayor constructor de la historia de la humanidad. Tercera versión, no menos intrigante y quizá aún más importante para la ciencia: el vacío no es una cámara sino una rampa, un enorme corredor inclinado interno que los propios constructores usaron para subir los gigantescos bloques de piedra durante la construcción de la pirámide. Esta teoría fue desarrollada muchos años antes del descubrimiento del vacío por el arquitecto francés Jean-Pierre Houdin. Mediante modelado computerizado demostró que construir tal estructura con rampas externas habría sido prácticamente imposible, habrían sido demasiado voluminosas y requerido más material que la propia pirámide. Houdin propuso que los egipcios construyeron la pirámide desde dentro, usando un sistema de rampas internas en espiral. El gran vacío, según su teoría, sería la rampa principal recta por la que subieron los megalitos de granito más pesados, hasta 60 toneladas, para construir la cámara del rey. Su ubicación, inclinación y dimensiones encajan perfectamente en este modelo ingenieril. Al terminar la construcción, la rampa simplemente se selló por ambos extremos. Esta teoría no nos promete oro ni momias, pero desvela el mayor secreto de la pirámide, el de su construcción. Convierte la pirámide de misteriosa tumba en una genial máquina ingenieril racionalmente diseñada. ¿Cuál de estas versiones es la correcta? No lo sabemos. Hasta la fecha, las autoridades egipcias no autorizan perforaciones ni ninguna otra investigación invasiva del gran vacío por temor a dañar el mayor monumento de la Tierra. Y es comprensible, pero la tecnología avanza. El proyecto Scan Pyramids continúa. Los científicos desarrollan nuevos y más potentes telescopios de muones que permitirán obtener imágenes más nítidas y de alta resolución del vacío, quizá incluso distinguir objetos individuales si los hay. Es muy posible que en los próximos años podamos mirar dentro de este secreto sin hacer un solo agujero en la pirámide. Entonces el mundo sabrá por fin qué ocultaba el faraón Keops en el corazón pétreo de su morada eterna, su tumba intacta, el genial secreto de su construcción, o algo tercero tan increíble que aún no podemos ni imaginarlo. Este vacío es el símbolo perfecto de las propias pirámides. Cuanto más sabemos de ellas, más nos damos cuenta de que no sabemos nada. Es la mayor enigma material, un silencioso desafío a nuestra época, congelado en piedra por miles y miles de años. Muchas gracias a todos los que han llegado hasta el final de este video. Su apoyo, like y suscripción son muy importantes para nosotros. Y no olviden activar la campanita para estar siempre al tanto de las últimas noticias y no perderse nuestros nuevos videos, nuestros nuevos videos, nuestros nuevos videos, nuestros nuevos videos, nuestros nuevos videos.